Hola a todos, queridísima familia del alma. Agradecimiento a todas las personas que habéis elegido este canal de nuevo, este canal con otra mirada. Estás con Rosama y venimos aquí a evolucionar, a mejorar y a entender cuál es el sentido de nuestra vida aquí en esta encarnación, que es venir a evolucionar y a trascender. Estoy aquí para contribuir a la evolución del nivel de conciencia. Hoy en esta maravillosa sección que a mí me encanta, que se llama Herramientas Cabalísticas, que nos ayuda a materializar eventos, lo que queremos que nos pase en nuestra vida. Y hoy sí, hoy es el día en el que por fin vamos a empezar a hablar de Cábala de una manera un poquito más profunda. Ya desde el principio he ido dando pinceladas en otros vídeos y he ido relacionándolo, pero quiero que este sea el primero de algunas de las presentaciones que tengo preparadas para hablarte sobre Cábala, hablarte sobre todos, sobre conceptos cabalísticos. Quiero aclarar que yo estoy recién empezando a estudiar Cábala, que llevo unos 5 años estudiando Cábala. Cuando la Cábala llega a tu vida, la Cábala no te busca a ti, la Cábala te encuentra porque tú la buscas, aunque no seas consciente. Quien la busca es tu alma. Y cuando la cábala te encuentra es porque estás preparado o preparada ya para que llegue. ¿Cómo llegó a mí la cábala? Pues la cábala a mí llegó así, llegó a través de una señal. Fue, como te he dicho, hace 5 años. Llegó en uno de los peores momentos de mi vida. Es ahí cuando realmente el alma ya está preparada para que asiente toda la sabiduría de la cábala. Y bueno, cuando yo creía que lo había probado ya prácticamente todo, pues solamente me quedaba una cosa y era pedirle ayuda al Creador, mirar por encima de mis hombros, que nunca lo había hecho, nunca lo había metido en la ecuación de mi vida. Entonces, bueno, pues le pedí, le rogué, le supliqué que si realmente estaba ahí, tenía algo para mí, pues que me ayudase. Y mis súplicas fueron escuchadas. Mi alma ya estaba predispuesta para que esa señal llegase. Y la señal llegó, hizo flash y nos conectamos. Entonces se hizo esa conexión y desde entonces aquí sigo siendo una eterna estudiante de Cábala y, cómo no, con todo lo que a mí me ha ayudado y sé que está ayudando a tantísima gente, pues tengo que contártelo. Tengo que contarte lo que desde mi experiencia eh, tengo la certeza de que la cábala sí o sí tiene que aterrizar en tu vida, tienes que darle cabida en tu vida, porque a través de la cábala vas a entender el sentido de tu vida, vas a entender por qué, para qué te sucede, te pasa todo lo que acontece en tu vida, todas las experiencias, sobre todo esas malas que tampoco nos gustan, el por qué te suceden. La cábala es algo grandioso, es enorme, es excelsa. En una vida no terminamos de estudiar absolutamente todos los secretos que esconde la sabiduría cabalística. La cábala somos nosotros mismos, porque así de grandes somos. Entonces, estudiar cábala es estudiarnos a nosotros mismos, es un proceso de autorreconocimiento de nosotros mismos. Quiero decir también que yo soy absolutamente neófita en estas cuestiones de cábala y que para mí supone un gran respeto hablar de cábala. Que yo no soy maestra de cábala, que para eso ya hay muchos maestros, muchos rabinos,
muchas personas que están muy, muy formadas en Cábala, en la tradición, y que son verdaderas fuentes de conocimiento y de sabiduría, y que además tienen sus propias escuelas. Yo siempre te voy a recomendar que estudies con un maestro. Es fundamental que tengas un buen guía, un buen maestro para poder estudiar Cábala. ¿Cuáles han sido y son mis mejores referentes o las personas más influyentes para mí, que también te las recomiendo? Al final tú tienes que encontrar la tuya, cada uno resuena con la suya. Pues para mí son Francisco Pallarés, que fue mi primer maestro de Cábala, Raúl Durán, Mario Sabán, Albert Goslan, Daniel Chapán, Pau Navarro. Hay muchísimos más, pero para mí estos son los más influyentes, como te he dicho. Entonces, yo sigo aprendiendo de todos ellos, sigo estudiando y lo que te voy a exponer, lo que te quiero compartir es a partir de esta sabiduría, de esta tradición y cómo sus herramientas han hecho que mi vida dé un giro de 360 grados. Eso es lo que quiero transmitirte. Conocimientos cabalísticos que en mi vida han sido cruciales, son cruciales y creo fundamentales para poder ayudarte, poder inspirarte a que curioses al menos en qué es esto de la cábala, porque la cábala te ayuda, tengo esa certeza. La cábala, aunque fue descubierta hace 2300 años, más de 2300 años, la cábala está escrito que tiene que ser ahora cuando llegue a la humanidad. Es el momento en el que estamos en esa era de reencontrarnos con quienes somos. Y la cábala tiene todas esas herramientas para ayudarte a encontrar quién eres tú. Es ese manual de instrucciones que necesita el ser humano para llevar debajo del brazo y poder recurrir siempre a él para poder entender y dar sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Si estás atascado, bloqueado, si estás viviendo en caos, en dolor, en desesperanza y enfado, como era mi caso, te pido que te quedes porque seguramente lo que vayas escuchando te va a resonar en lo más profundo de tu alma y vas a poder empezar a hacer ese clic que te ayude a querer saber más. Entonces, yo me daré por contenta si solamente con lo que te cuente por aquí eres capaz de indagar, de preguntarte y de querer seguir rascando para poder entender un poco mejor todo lo que te puede aportar esta verdadera sabiduría. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Cábala. Os he preparado una presentación que voy a pasar ya a compartir con vosotros. Entonces, bueno, pues estamos aquí para empezar a hablar de Cábala y decirte que actualmente hay muchísimos caminos para elevar el nivel de conciencia, hay muchos caminos espirituales. Cada uno al final que elija el que le vaya mejor y el que mejor guíe su camino, el que mejor guíe su propósito. Porque al final elijamos el que elijamos, cualquiera de ellos nos va a llevar al mismo sitio, a elevar el nivel de conciencia. Pero en la mayoría de estas disciplinas espirituales existen unas prácticas básicas que todas comparten que te van a ayudar a elevar tu maestro interior, tu poder interior, tu tu empoderamiento. Entonces, todas son comunes, da igual la que elijamos. Bueno, lo voy a poner más en grande para que lo puedas ver un poquito mejor. Voy a intentar quitarme yo de aquí. A ver, aquí. Para que lo puedas ver al completo y que se vea un poquito mejor.
Entonces, estas prácticas básicas coinciden, pues todas incluyen lo mismo. Al final tenemos que conocer las leyes naturales de la vida. Estamos tan acostumbrados al pensamiento lineal, al pensamiento racional, que ser capaces de poder ampliar esa línea recta y poder hacer una circularidad de pensamiento es ampliar nuestra visión, es ampliar el poder ver mucho más allá de lo que nos permite ver la razón. Esto es todo un descubrimiento porque ahí vamos a encontrar un mundo muy rico de oportunidades. Conocer las leyes universales de las que hoy vamos a hablar tranquilamente porque para mí son fundamentales. Hay que dedicarles un buen espacio y empezar por ahí, por entender que hay unas leyes que están por encima de nosotros, que nosotros no podemos controlar y que existen sí o sí en cada momento de nuestra vida. Estas se imponen a las leyes del hombre, lo que nosotros creemos que son las leyes de aquí entre las que nos movemos y que creemos que podemos controlar. Están por encima de este control racional y escapan a todo control del ser humano. Estas son las leyes que nos explican pues esto que oímos mucho, como por ejemplo esto que siembras es lo que vas a recoger. Si tú haces el mal va a volver a tu vida. Entonces, que no se nos olvide que nuestro lema como seres humanos tiene que ser hacer el bien, tiene que ser realizar actos de bondad sí o sí. Me da igual a quien tenga enfrente, me da igual a quién, si me cae mejor o me cae peor. No mires quién tienes enfrente, haz el bien, que ese sea tu lema, porque así vas a entender mejor que si tú haces el bien va a estar presente en tu vida. Da igual el camino que elijas, lo importante es que nos hagamos preguntas, es que nos preguntemos, es que dudemos, es que nos cuestionemos la realidad en la que vivimos constantemente como si fuese un ciclo infinito de ascensión de conciencia. Tenemos que buscar, tenemos que comparar, tenemos que contrastar, tenemos que dudar. No te creas nada, ni siquiera te creas lo que yo te estoy contando, porque todo lo que yo te cuento está filtrado y testado por mi propia experiencia. Por eso quiero que tú lo pruebes, que tú lo compruebes. Quiero que lo pongas en duda y que te hagas preguntas, que lo experimentes por ti mismo. Empieza a preocuparte por ti, por conocerte a ti, por estudiarte a ti, por aprender, por evolucionar. Y todo ese conocimiento que vas adquiriendo, si alguien te pregunta, cuéntaselo, pero solamente a quien quiera escucharlo. No intentes adoctrinar a nadie, no intentes desde ese ego querer transmitir esto que sabes que funciona a otras personas si no quieren escucharlo. No están preparados, cada uno está en su nivel de conciencia y si llega el momento te van a preguntar y te van a pedir ayuda. Quien quiera seguir estando dormido, déjalo que duerma, pero tú comparte desde el corazón. Y si alguien quiere saber más y tú puedes ayudarle y puedes darle aquello que busca, por supuesto tenemos que hacerlo, porque ese es el objetivo, pero sin expectativas de convencer ni querer meter este camino a la fuerza a nadie. Es importantísimo también y básico en cualquier camino espiritual que vigilamos y vigilemos qué es lo que estamos manteniendo en nuestra vida, qué es lo que estamos consumiendo, de qué estamos bebiendo a nivel mental, qué pensamientos mantenemos, cómo vivimos a nivel espiritual. Tenemos que desintoxicarnos, apartarnos de todo aquello que nos está haciendo mal.
porque es que estamos intoxicándonos día a día de multitud de tóxicos, de los medios de comunicación, de personas, de relaciones tóxicas, de medicaciones, de drogas, de hábitos, de palabras, de juicios, qué te dices a ti mismo, qué proyectas, qué dices hacia los demás. Todo eso no te está alimentando, no te está nutriendo de lo que no quieres. Plantéate realmente de qué te estás alimentando y empieza a introducir en tu vida todo lo que te haga bien. Así que toma decisiones sobre todo que te hagan feliz. Sé consciente de cuál es lo que hace realmente vibrar tu alma, de cuáles son tus pasiones, de cuáles son tus dones, tus capacidades, porque eso es lo que alimenta tu alma. Eso es lo que te acerca a tu naturaleza verdadera, lo que te acerca a la alegría, al gozo, a la dicha. Apasionate, apasionate día a día, porque de eso, ese es el proceso, es apasionarnos de lo que realmente queremos y sabemos además que nos hace bien, porque todo eso se nos va a devolver en abundancia día a día. Bueno, hablar de cábala, la verdad es que hoy día parece que estamos hablando de algo raro, que estamos hablando de algo desconocido, de algo nuevo. Pues eso no es así. Mucho más allá de eso, hablar de cábala es hablar de dónde comenzó todo, es hablar de cómo fue la creación, de dónde comenzó la creación. A lo largo del tiempo, la cábala se ha escondido a la población, ha sido perseguida, ocultada, tratada de brujería, de exoterismo, porque desde el principio de los tiempos, los dueños del mundo, los gobernantes, los políticos, han sabido del poder que tiene la cábala, el poder que tiene quien lee la cábala, quien practica cábala, porque la cábala no se empodera. Entonces la han querido tener oculta para poder usarnos, manipularnos y encerrarnos en sus redes cada vez más. Ellos saben bien de los secretos de la cábala y de su poder, porque, claro, desde que se creó la cábala, desde que se creó el mundo, pues existen las fuerzas del mal. Y las fuerzas del mal tienen su papel, por supuesto, también. Todo es perfecto. Las fuerzas del mal forman parte de la dualidad y son los entrenadores personales para hacer aquí nuestro trabajo. Pero por eso hay que ser conscientes, hay que elevar el nivel de conciencia y la cábala nos ayuda a esto. Bueno, entonces podemos decir cómo empezó la creación, cómo fue el origen de la creación. Pues hay diferentes teorías. Si nos vamos por la parte más astrológica, más de los astrónomos, pues nos explican que el universo comenzó, bueno, pues comenzó en un solo punto, la expansión. El universo está en expansión constante y en un momento, en un solo punto, según evidencias astronómicas de hace 13.800 años, hubo como una explosión enorme inicial que lo puso en marcha al universo y que dio lugar al tiempo y al espacio. Y se estiró muchísimo para crecer, tanto como es ahora. Y ahora aún sigue expandiéndose. Claro, esa expansión supuso un necesario enfriamiento, de tal manera que fue posible el origen de la materia, de todo lo que conocemos como universo. Esa es una de las teorías aceptadas pues, a nivel astrológico. Pero, ¿qué nos dice la cábala respecto a la creación del mundo? Bueno, la cábala nos habla de la teoría del Sin Sum.
Esta teoría la explica muy bien Isaac Luria, que es el padre de la cábala luriánica, que corresponde al siglo XVI. Nos dice que el Creador en su máxima misericordia dadora, porque el Creador es dador por naturaleza, en su afán de compartirse, hizo una profundísima contracción de su vasija única, que es esta que podéis ver ahí, llena de colores, como con una apertura en la parte de arriba. Entonces, esa vasija de luz infinita, divina, se hace una profunda contracción, ocultándose para dejar espacio vacío y permitir la creación posterior del resto del mundo, del resto de la creación. Entonces se fractura la vasija ilimitada, la única vasija, y por el principio holográfico, pues cada uno de los fractales que se desprenden de esa vasija son fractales hechos a imagen y semejanza, son las chispas divinas del Creador. Entonces, este es el concepto metafísico del ser humano perfeccionado. Se forma el árbol de la vida en el momento de la creación, que llamamos Adán Kadmon, no como persona física, sino como concepto metafísico de nuestra propia alma. El árbol de la vida, decimos que está formado por 10 dimensiones, que son dimensiones que contienen el ADN del creador, dimensiones que contienen las cualidades divinas. Entonces, tenemos 10 dimensiones, 22 senderos. Los senderos son los que unen estas dimensiones que llamamos Sefirot. Están las 22 letras hebreas, que son los ladrillos que el creador utilizó para construir el universo. Entonces, bueno, pues hablaremos más despacio del árbol de la vida, pero esta es la teoría del Sin Sum. A nivel macro sería la vasija ilimitada, y a nivel micro tenemos conceptualmente las vasijas limitadas como chispas divinas de esa gran vasija ilimitada. Entonces, es como que el universo, la luz ilimitada, se revela a sí misma y permite que se creen el reino físico y todos los reinos que vemos a nivel físico. De la voluntad ilimitada a la voluntad limitada, a una nueva realidad conceptual, limitante y limitada. Otro de los grandes conceptos que para mí entenderlo ha sido muy revelador es lo que conocemos en Kabbalah como el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza nos transporta también al momento de la creación, al momento en el que se crea el ser humano, y representa esa incomodidad, esa vergüenza que sentimos al recibir sin haber hecho mérito para recibir nada. Es decir, es como esa necesidad que tenemos de crear mérito para recibir. Dice los escritos que cuando el Creador creó al hombre, a Adán, en el jardín del Edén, todo era perfecto, todo era gozo, todo era alegría, era sinjá, como se dice en hebreo. Entonces, Adán le dijo al Creador que qué mérito he hecho yo para tener todo esto sin haberte dado nada, sin darte nada a cambio. Entonces le pidió poder hacer algo para merecer tanta abundancia. Y el Creador puso a su disposición, esta es la parte poética, esa manzana y la elección del árbol del bien y del mal. A partir de ahí se crea lo que conocemos como dualidad, y le permite bajar a la tierra, le concede el espacio y el tiempo para poder hacer este trabajo y experimentar la dualidad.
es esa necesidad que tiene nuestra alma para ganarse la luz del Creador en vez de recibirla sin ningún esfuerzo. Claro, al final es cambiar el concepto de solamente recibir, sino recibir para compartir lo que tenemos, para compartir lo que somos. Es aprender a agradecer diariamente por lo que tengo y compartirlo, es transformar esa energía receptora donde nos colocamos, porque los seres humanos queremos recibir en exceso, creemos que venimos aquí solamente a recibir y que no tenemos que dar, y es al contrario, es aprender a agradecer todo lo que recibimos de esa energía dadora, porque esa energía tenemos que compartirla. Tenemos que compartirnos. No es para que nos la quedemos, es para compartirla. Por eso yo hoy estoy aquí, estoy compartiendo todo lo que tengo, quiero compartirlo contigo, porque es que solo puedo agradecer que todo esto que tengo es para ti también, eres tú también. Este es el pan de la vergüenza y entender este concepto es absolutamente maravilloso porque nos cambia el paradigma de recibir por recibir sin dar nada a cambio. Entonces, ¿qué es la cábala? ¿Qué significa la palabra cábala? Bueno, la palabra cábala es femenino, viene de la raíz hebrea lekabel, que significa recepción, abrirse a recibir. ¿A recibir qué? Pues recepción de lo que por herencia nos corresponde a todos, recepción de lo que soy realmente. Si es que soy a imagen y semejanza de quien me ha creado. Y además contengo todo, porque el ser humano fue creado el sexto día y previamente se creó el resto del universo y todos los reinos que vemos alrededor. Entonces, todo está contenido en mí. Entonces, yo recibo lo que soy realmente, recibo la verdad, pero no la verdad de lo que me han contado, de lo que me han inculcado y programado para hacerme creer que solamente lo que veo, oigo, siento, pienso y degusto con mis 5 sentidos es la única realidad. Es entender la recepción de la propia tecnología secreta de cómo funciona la realidad. Está en nuestras manos poder cambiar la realidad que creemos que es incambiable. Entonces nacemos para ser extraordinarios, pero nos hemos olvidado. Desde que nacemos ya se nos limita en una forma, en un cuerpo. Dicen los cabalistas que antes de nacer un ángel ahora me voy a poner para que lo veas, que un ángel nos da aquí en el hueco que hay entre la nariz y la boca, para que olvidemos y a partir de ahí empecemos a hacer el camino de vuelta, que al final es el objetivo de venir a esta vida, es hacer ese viaje del héroe, el camino de regreso a la luz. Entonces solo tenemos que redescubrirnos, encontrarnos a nosotros mismos, conocernos y desarrollar todo este potencial que somos nosotros. El objetivo de venir aquí es saber quiénes somos. La cábala también es tradición. La cábala es esa tradición del misticismo judío que se transmite de maestro a alumno y así ha llegado hasta nuestros días. Se atribuye una importante contribución a la cábala a Abraham de Abulafia, nacido aquí en España, en Zaragoza en el siglo XIII, a Isaac Luria, del que ya te he hablado, que es el padre de la cábala contemporánea del siglo XVI. La cábala, una de sus mayores fuentes es el Zohar, que es el libro del esplendor, escrito por Rabí Simón Bar Yochai. Todo esto nos ayuda a entender no solo el cosmos,
no solo el universo, sino entendernos a nosotros mismos para conocer la verdadera existencia del ser humano, para conocer para qué estoy aquí, para qué vine, cuál es verdaderamente mi propósito, cuál es mi misión de vida, cuál es el sentido de mi vida, qué secretos son los que esconde el universo. Entonces, todo esto nos explica la Cábala. He sacado esta fotografía que nos ayuda también mucho a entender que la Cábala nos lleva mucho más allá de lo que es la forma y la apariencia de lo que creemos ser. La Cábala profundiza en el fondo y en la esencia de quién eres realmente. El ser humano funciona así. Nos dejamos llevar por los 5 sentidos, por lo que conceptualmente podemos ver y entender con la razón, de la apariencia. Sin embargo, nos perdemos todo el resto, que es absolutamente todo lo que somos, que es el fondo y la profundidad, la esencia y el alma. Entonces, al final, la Cábala nos ayuda a saber quiénes somos realmente, a entender quién es ese Adán Cammón, quién es ese molde metafísico, quiénes somos como alma, cuáles son nuestras capas multidimensionales para venir aquí a esta existencia, a esta tan densa. Necesitamos recubrirnos de ciertas capas, de ciertos cuerpos. Solamente uno de ellos es físico, el cuerpo físico, pero el resto son capas de nuestra multidimensionalidad. Entonces, esto a nivel micro, a nivel de cuerpo humano, también lo relacionamos con los chakras, lo relacionamos con los centros energéticos. Todo está absolutamente relacionado. Entonces, ¿quién eres tú realmente? Esto se nos explica de muchas maneras. Entender que somos no solamente el cuerpo físico, sino que somos un cuerpo energético, que somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo causal, un cuerpo búdico, un cuerpo espiritual. Es que eso nos acerca absolutamente a la divinidad de lo que somos realmente. Al final, entender la trascendencia de la vida, que venimos aquí a trascender y a evolucionar, que este paso por aquí no es el fin, es el medio para entender que la vida y la muerte son lo mismo y que tenemos que hacer este camino para entender que somos seres espirituales de un gran espíritu que viaja, necesita el alma como vehículo, que es el alma además la que va a hacer la experiencia y la que va a integrar toda la sabiduría de los aprendizajes, y que el alma viaja a bordo del cuerpo físico, porque el cuerpo físico es la única carcasa por su densidad en la que puede viajar el alma. Entonces, entender todo esto es a lo que nos ayuda la Cábala. La Cábala nos saca de los paradigmas limitantes, nos saca de nuestra mente, de nuestro pensamiento, nos saca de las ataduras, nos libra de todo lo que nos limita, de todas las creencias, de todo lo que nos controla, de todo lo que nos tiene programados y nos hace funcionar en piloto automático. Cuando estamos ahí, en esa densidad tan baja, con esas vibraciones tan bajas, con el miedo, con la envidia, con los celos, con la tristeza, con la angustia, con la depresión, estamos vibrando tan bajito que creemos que esa es la realidad y nos perdemos absolutamente la inmensidad de lo que somos. Entonces, la Cábala nos ayuda a saber quiénes somos realmente, porque despertar, recordar quién soy, es que es todo lo que necesito.
para que el mundo sea en mí, para entender al mundo de otra manera. Esa es la verdadera función del ser humano. Venimos a despertar, a recordar quiénes somos. Os he sacado una definición universal de Cábala que a mí me gusta muchísimo porque describe muy bien qué es esto de la Cábala y os la voy a compartir. Nos dice, la Cábala precede a cualquier religión o teología, o sea, no tiene nada que ver con la religión. La Cábala no es religión y fue dada a la humanidad por el mismísimo Dios, sin prerequisitos ni precondiciones. Hemos dicho que el Creador es dador por naturaleza. Según las enseñanzas cabalísticas, el universo funciona de acuerdo a ciertos principios supremamente poderosos. Cuando entendemos estos principios y cuando aprendemos a actuar de acuerdo con ellos, nuestra vida mejora enormemente en lo inmediato y logramos a mediano y a largo plazo la verdadera plenitud para uno mismo y para toda la humanidad. Así, de la misma manera en que las leyes físicas básicas que estudiamos, tales como la gravedad y el magnetismo, existen independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, las leyes espirituales del universo influyen en nuestras vidas cada día y a cada momento. La Cábala nos da, nos deja, nos brinda ese poder para entender, para vivir en armonía con estas leyes y además de usarlas para beneficiarnos a nosotros mismos y al mundo. Entonces, la Cábala es mucho más que un sistema filosófico, intelectualmente convincente. No queremos convencer a nadie. La Cábala nos describe, precisa la naturaleza entrelazada entre la realidad espiritual y la física. Es como un conjunto, un compendio total de métodos poderosos, a la vez que prácticos, para lograr objetivos dignos dentro de esas realidades. La Cábala nos da las herramientas que necesitamos para obtener la felicidad, la plenitud y para llegar y llevar la luz del Creador a la propia vida. Es la manera de alcanzar la paz y la alegría que todo ser humano desea y merece en la más profunda esencia de su ser. Esta es la descripción que quería compartir conmigo. Y la Cábala no solamente es una Cábala que podemos estudiar, sino que la Cábala también la podemos aplicar. También existe la parte de psicoterapia cabalística con enfoque transpersonal, que llamamos también Cábala práctica y evolutiva. Este tipo de Cábala es la que yo utilizo como terapeuta y con ella pues ayudamos a llegar a niveles muy profundos de la persona a través de diferentes métodos como la numerología, los arquetipos de la personalidad, las letras hebreas, el tarot evolutivo, el transgeneracional cabalístico y otros métodos de trabajo. Se puede hacer un estudio profundo de tu alma, se puede hacer una lectura de tu plan de alma, del plan que el alma se ha propuesto hacer en esta encarnación. Podemos realzar, saber, reconocer cuáles son esos dones, esas capacidades que son tus fortalezas innatas. Igualmente conocer cuáles son tus debilidades, cuál es el karma que tienes que atravesar, cuál es el tikkun en hebreo que tienes que atravesar para poder conseguir todas esas fortalezas y ponerte en coherencia con tu alma. Conocer también cuáles son tus tareas de aprendizaje donde te has quedado atascado, donde estás atascado y ser consciente de cuál es tu misión de vida. Esto es maravilloso. La Cábala nos puede ayudar a ponernos en coherencia con lo que hemos venido a hacer, con lo que hemos estado haciendo hasta ahora,
dónde nos hemos estado desviando y mostrarnos cuál es el camino más recto para conseguir el propósito que realmente tenemos en esta vida. La cábala llega muy profundo, trabaja a niveles muy profundos con el inconsciente, limpiando, liberando programaciones ancestrales, creencias que a la postre solamente nos limitan y nos hacen vivir en absoluta escasez. Entonces, llega el momento de empezar a hablar de las leyes universales. Ya os he dicho que para mí es fundamental, hay que empezar por entender las leyes universales y cómo funcionan en nuestra vida. Son 7 las leyes universales. Las leyes universales aparecen escritas, detalladas en el Kybalión. Es un documento del siglo XIX que de alguna manera resume las enseñanzas conocidas como los 7 principios del hermetismo. Esto se atribuye a un alquimista místico que se llama Hermes Trismegisto, cuya existencia se estima pues, en Egipto, en la época de los faraones, 7000 años antes de Cristo, y que, según la leyenda, fue guía de Abraham. La primera de las leyes, y esto quiere decir que es ley absolutamente definitiva, es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo nos dice que el todo es mente, que el universo es mental, que todo está en nuestra mente, que la mente experimenta nuestra realidad, que el universo es mente y que no hay nada fuera del todo. Fíjate que esta ley lo que nos está diciendo es que todo lo que uno llega a creer de sí mismo, los pensamientos que uno tiene de sí mismo, es lo que va a ver reflejado en los demás. Si una persona tiene éxito, se siente merecedora, siente que tiene buena suerte, siente que puede, entonces va a traer hacia sí todas las situaciones que realmente él está proyectando, porque la persona está reflejando su creencia. Y lo mismo ocurre al contrario, con las personas que son negativas, que viven en negatividad, en miedo, están recibiendo eso en su vida. Entonces, el universo en el que vivimos es mental y responde a lo que elegimos. Elegimos a cada momento pensar, porque no existe nada aleatorio. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta de pensamiento que llevamos dentro. Entonces, una de las primeras tareas del ser humano va a ser aprender a controlar el pensamiento, porque es ley. El todo es mente, todo está en tu mente, todo empieza y termina en tu mente. La segunda de las leyes es el principio de correspondencia. Este principio nos dice, como es arriba, es abajo. Ese sería el macrocosmos. Y en el microcosmos, que es el ser humano, nos dice, como es adentro, es afuera. Entonces, todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que está ocurriendo por dentro. Por ejemplo, si una persona es desordenada con sus cosas, con su casa, en su trabajo, en su vida, está demostrando cuál es el desorden interno que tiene. Por el contrario, las personas que son muy rígidas con el orden, que son excesivamente exigentes con tenerlo todo absolutamente controlado, están reflejando esa rigidez mental en sus ideas. Esto es así. Lo de adentro es como lo que es fuera. Es importantísimo entender esto.
Tienes que entender que si en un momento te sientes deprimido, angustiado, preocupado, si tú quieres darle la vuelta a eso, arréglate, porque si te ves mejor físicamente, si mejoras tu aspecto personal, inmediatamente va a influir en tu estado interno. Si tu vida es muy caótica, está llena de caos, de problemas, empieza por poner orden en tu casa, en tu escritorio, en tu dormitorio, en tu armario, porque el orden en lo exterior te va a ayudar a encontrar ese orden interno. Tercera ley universal es el principio de vibración. Este nos dice que nada está inmóvil, que todo se mueve constantemente, que todo vibra, que nada está quieto, nada reposa. Nos dice que la materia y la energía son lo mismo, pero en diferentes estados vibratorios. La energía, el espíritu, es un extremo polar vibratorio más elevado, más sutil, y la materia es un extremo polar vibratorio mucho más denso. Fíjate que aquí entra el qué decimos, cómo lo decimos, qué nos decimos, porque cuando yo digo la palabra en forma de onda, según estoy diciendo la palabra, estoy materializando la cosa. Entonces, si yo estoy haciendo juicios contra mí o contra otra persona, estoy recibiendo lo que estoy proyectando, porque es en lo que estoy vibrando, porque son lo mismo. Hemos dicho que la energía y la materia son lo mismo en diferentes estados vibratorios. El pensamiento positivo vibra a un nivel muy alto, con colores muy claros, muy luminosos, muy brillantes. El pensamiento negativo vibra muy despacio y son colores muy apagados, muy opacos. Entender que todo lo que está a nuestro alrededor está en constante movimiento, que nada se mantiene. Tenemos que empezar a aprender a prepararnos para los cambios que surgen constantemente a cada momento en nuestra vida, porque tendemos a apegarnos, a aferrarnos a lo material, a una casa, a una pareja, a un trabajo, a una persona, a objetos que creemos falsamente que nos dan seguridad, pero que lo más probable es que tarde o temprano suframos porque se van a ir, porque se van a perder, porque en el universo no existe nada que se encuentre inmóvil. Esto nos quiere decir al final que nada de lo que estoy viviendo se va a repetir en el futuro, que no hay posibilidad de repetir el pasado, que lo único real es el momento presente, porque todo es un constante cambio. Cuarta ley universal. Esta ley nos dice, nos habla del principio de polaridad. Todo en el universo es polo, es polar, todo tiene su doble, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Siempre conocemos que algo existe por el contraste con su opuesto. Entonces, si hay luz, también hay oscuridad, porque sabemos que después de la noche viene el día. Si hay amor, también sabemos que hay odio, porque es la polaridad del amor. Al final es lo mismo, pero en diferentes polos, en diferentes extremos.
El espíritu es lo mismo que la materia, pero en diferentes polos, en diferentes estados vibratorios, como hemos dicho. La vida y la muerte son lo mismo. El bien y el mal, el valor y el miedo, la alegría y la tristeza, el yin y el yang. Entonces, cualquier fenómeno tiene la posibilidad de su manifestación contraria y es posible cambiar algo que no deseamos en su condición opuesta. Nuestra función aquí como seres humanos es aprender a armonizar los opuestos. Tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad de encontrar el equilibrio entre los distintos polos. Ese es el trabajo, aprender a pararnos justo en el medio, porque es ahí donde vamos a entender las dos verdades. Es ahí donde está la conciencia real, donde está la verdad. Al final es entender que en toda dualidad la respuesta es sencilla. Está la unidad de todo, porque lo que existe en esencia es la unidad. Entonces, mientras más separación percibimos, más lejos estamos de encontrar el amor y de encontrar realmente lo que queremos en nuestra vida. Cuanto más separados percibimos que estamos, más vemos lo que no nos gusta, más vemos los conflictos, las guerras, los bloqueos, el miedo. Pero cuando empezamos a trabajar en encontrar ese punto intermedio, en sentirnos parte del todo, de la unidad, obtenemos esa calma, esa paz. Estos principios nos dicen que, bueno, que la más alta correspondencia, la visión más alta, la más alta vibración corresponde al espíritu y la más baja, como hemos dicho, corresponde a la materia, pero que los dos son extremos, polos de la misma cosa. Entonces, no se puede vivir feliz en este mundo material sin entender la espiritualidad, sin entender que somos seres espirituales. Y no se puede ser un ser espiritual si no se tiene orden en el mundo material. Las leyes nos lo dejan claro. El quinto principio es el principio del ritmo. Este nos dice: todo fluye y refluye. Todo proceso requiere su ciclo. Todo requiere su tiempo. Todo se mueve como un péndulo. El universo es pendular. Se mueve similar a cómo se mueven las olas del mar, en avance y en retroceso. La vida tiene ese movimiento pendular. Y todo es pendular. El momento del nacimiento, del crecimiento, del desarrollo y de la muerte se repite de manera incesante en todo. Entonces son los extremos y todo lo que ocurre en medio, que son los estados por los que vamos pasando. Cuando una persona se siente inmerso en una serie de emociones, en el polo, por ejemplo, de la tristeza, de la debilidad, del desempoderamiento, tiene que saber que en algún momento la vida lo va a llevar hacia el otro polo, hacia el polo de la alegría, hacia el polo de la dicha, lo quiera o no lo quiera. Entonces, este principio nos dice que nada es permanente, que también eso que queremos tanto, la felicidad, el éxito, que tarde o temprano se va a ir, que el péndulo nos va a hacer retroceder para luego poder volver a avanzar, porque al final funcionamos como la creación, o sea, contracción, relajación, reparación. Es que es pendular todo en la vida.
Sabemos que a veces nos quedamos muy estancados en uno de los extremos del péndulo. Estamos viviendo en situaciones estancadas, absolutamente polarizadas y la mayoría tendemos a estancarnos en los polos negativos. Claro, pero al final, utilizando estas técnicas metafísicas, la persona puede despolarizarse y mejorar su vida. Nos pasamos la vida nadando en contracorriente y eso requiere mucho esfuerzo, pero si aprovechamos a nadar a favor de la corriente, a favor de la ola, entonces avanzamos con mucha más rapidez y con mucho menor esfuerzo. Tenemos el sexto principio. El sexto principio es el que nos habla de el principio de causalidad, del mundo de las causas y de los efectos. Este lo hemos oído muchas veces porque es el que se relaciona con la ley del karma en la India, del tikkun en la Cábala. Puedes creer o no creer en esto, pero esto es una ley universal. Toda causa tiene su efecto, tiene su consecuencia. Toda acción tiene su reacción. Y todo sucede de acuerdo a los planos de causalidad. La palabra karma, entonces, se refiere a aquellas causas que se produjeron en esta encarnación o en otras encarnaciones, o no por nosotros, sino por otros ancestros, y su efecto se manifiesta aquí, ahora, ya sea en positivo o en negativo. Esto brinda una explicación racional a lo que vemos como injusticias en el mundo. Cuando entendemos este principio, entendemos todo lo que sucede en nuestra vida, sea favorable o sea desfavorable. Tiene que ver con causas que ya se pusieron en movimiento en algún momento, de forma consciente o inconsciente. Entonces somos nosotros mismos los que hemos creado esas causas. No tiene sentido culpar a Dios, culpar a los demás o culpar a la mala suerte, porque somos nosotros mismos quienes labramos nuestra propia vida con nuestras propias acciones. Da igual que no recordemos el instante o que se nos haya olvidado, el principio de causa y efecto siempre está actuando y se va a dar de manera inevitable. Todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento. Lo hemos creado, ya sea consciente o inconscientemente. Cuando decimos que algo nos está pasando por casualidad, estamos refiriéndonos a algo que desconocemos, a una ley que desconocemos, pero que en realidad es algo que nos toca vivir porque lo hemos generado de alguna manera. Claro, siempre al ser humano nos gusta pensar que lo bueno que nos ocurre es producto de nuestras buenas acciones. Qué bueno soy, es que me lo merezco porque todo lo hago bien. Pero en el caso contrario, ¿cómo nos cuesta aceptar lo negativo y las cosas malas que nos pasan? Y entender que también lo hemos creado nosotros. Siempre tenemos la libertad de poder elegir en el presente, que es el único momento que existe. A esto lo llamamos libre albedrío, donde si yo entiendo esta ley, le voy a quitar peso a lo que me sucede, voy a entender que es que esto que me está pasando tiene que ver con algo que ya se produjo, que la causa ya se produjo. Esas aparentes injusticias que vemos en la vida diaria encuentran aquí su fundamento en este principio. Y es que a lo largo de numerosas vidas anteriores hemos ido generando causas que determinan nuestra situación presente.
Hay personas que vemos que les van muy bien las cosas siempre. Decimos que tienen muy buena suerte, que son personas afortunadas. Bueno, pues esas personas en su ciclo evolutivo como alma seguramente ha hecho y ha actuado a favor de las leyes universales. No ha quebrantado ni ha errado con las leyes universales. Sin embargo, otras almas que sí que han errado mucho y que han ido en contra de las leyes universales, pues ahora están recogiendo todo lo que tienen, todo lo que se ha transgredido. Entonces, todo eso hay que volver a equilibrarlo, porque todo lo que se hace vuelve y vuelve a ti. Entonces, aquí tenemos que entender la mala suerte, la casualidad o la causalidad. Todos venimos aquí al planeta Tierra con la única función de sanarnos a nosotros mismos. Así que los problemas desaparecen cuando terminamos de aprender esta lección. Y os digo una cosa, la cadena del karma puede llegar a ser eterna. Una persona puede ser víctima de alguien en una vida y luego se vuelve vengadora en la siguiente. Y así sucesivamente, pero la cadena la podemos cortar cuando una de las partes involucradas introduce, ¿sabéis el qué? El perdón. El antídoto del karma es practicar el perdón. Es que es lo único que nos va a otorgar paz, perdonar todo lo que causó esto que estoy recibiendo ahora, trabajar con el perdón hacia mis ancestros, hacia mis familiares, hacia mí mismo. Introducir el perdón en nuestras vidas va a liberar mucho, mucho karma. Y la siguiente y última ley universal es el principio de generación. Nos dice que la generación, que la creación es constante, que la creatividad existe siempre y se mantiene en todos los planos. Nos dice el Kybalión que para crear algo nuevo es necesario que existan dos energías, que son la energía masculina y la energía femenina. Si no existe el complemento de estas dos energías, entonces no vamos a tener manifestación. La energía yin, que es a la que llamamos energía femenina, es la energía de la receptividad, de la creatividad, la de la imaginación, la intuición, la pasiva. Por otro lado tenemos la yang, que es la que complementa, que es la energía masculina, la dinámica, la que activa, la que actúa. Entonces es la que tiene esa capacidad de dar. La energía tiene que complementarse. Por eso atraemos a nuestras vidas a personas con la polaridad que nos falta. Si una persona es demasiado introspectiva, tiene demasiada energía yin, va a traer a su persona, a su vida a personas con energía yang, con energía de acción, de actividad, porque es lo que necesita para complementarse, para cumplir este principio de generación. Entonces, al final, atraemos lo que realmente necesitamos para complementar nuestro trabajo. En el proceso de creación tenemos que aprender a conjugar estas energías para obtener el resultado que buscamos. Cuando pensamos que alguno de nuestros deseos no se manifiesta, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué energía no estoy poniendo? ¿Qué energía me está faltando utilizar? Quizá nos hace falta emprender una acción concreta para que algo se nos materialice. En fin, poner energía masculina. O quizá
No estoy listo para aceptar lo bueno que me está viniendo, las oportunidades, no soy capaz de verlas, no soy capaz de entrar en introspección para ver la energía femenina que se me está dando. Entonces, todos tenemos que hacer ese trabajo de complementar nuestra propia energía masculina y femenina, porque todos tenemos energía masculina y femenina. La femenina es la que recibe, la que crea, la que imagina, pero luego hay que darle salida, hay que darle acción. Y la que le da acción y la que actúa es la energía yang. Entonces, bueno, pues querida familia, esto es todo lo que por hoy os quería contar. Hay mucho más de lo que hablar, pero ya será en siguientes presentaciones. Hoy hemos empezado a romper el hielo, a hablar de Cábala. Hemos tratado conceptos súper interesantes y súper importantes, y lo que, vuelvo a decir, desde mi punto de vista, pues es necesario tocar, o al menos pues con este tipo de conceptos os quiero inspirar a que sigáis indagando, a que sigáis buscando y a que estudiéis otra manera de entender la vida, de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. Si te ha gustado, si crees que puedes ayudar a otras personas con esta información, si crees que podemos ayudar a entender la vida de otra manera, comparte este contenido y dame like y suscríbete al canal, porque vamos a seguir creando contenidos de alto valor para ti, para las personas que te rodean y para mejorar el mundo y cómo queremos verlo. Te agradezco infinitamente que estés ahí y que sigas poniendo tu intención y tu proyección en aprender. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.